Desde la exuberante selva maya, trascienden historias fascinantes. Más allá de los conocidos estudios en cuanto a la fertilidad y la belleza, también es vital tomar en cuenta un elemento no tan explorado: el poder político de la mujer maya. Las inscripciones jeroglíficas develan un intrigante panorama sobre este papel. La información derivada del análisis de imágenes e inscripciones en monolitos como estelas, dinteles, altares y tableros constituyen la base fundamental para entender esta sección de su pasado. En el apogeo de las civilizaciones americanas antiguas, la mujer maya no solo se identificaba con la fertilidad, sino que también se alzaba como un elemento de poder político en una sociedad que muy a menudo se ha concebido como masculina. Mediante evidencias como la tradición oral o el arte cerámico, descubrimos sus primeros indicios, inicialmente vinculados a las deidades y a la fertilidad. A medida que avanzamos en el tiempo, los símbolos femeninos evolucionan. La mujer maya comienza a ser mostrada en monumentos y mencionada en pasajes jeroglíficos, aunque estos antecedentes se limitan, en su mayoría, a las mujeres de la élite. Es entendible que las mujeres de menor clase social sean menos visibles en los monumentos y en el arte, disminuida tan solo a los murales y a la cerámica. Sin embargo, estos símbolos no nos ofrecen un vistazo acertado de las mujeres comunes de la época. Muchas investigaciones nos comunican que en el periodo clásico, las mujeres tuvieron mayores papeles políticos destacados en la sociedad maya. Muy aparte de las que han alcanzado poderes políticos casi absolutos, las esposas de gobernantes y mujeres del común se mostraban con vestimentas ostentosas o demostraciones de la función dual que cumplían. Esto consolidaba su estatus y función política, sea cual sea el sitio que ocupaban en la pirámide social maya. En el periodo clásico tardío, entre los años 600 y 900 después de nuestra era, se produce un cambio político significativo. La disminución del poder de los gobernantes de más alto calibre abrió espacio para optar cargos políticos de enorme prominencia en la política maya. Durante esta efervescencia política, la mujer maya encontró oportunidades para ascender en un mundo predominantemente masculino. Sus identificaciones, ya sea acompañando a los gobernantes o figuras centrales, evidenciaban su participación activa en la política. En la actualidad, gracias a los estudios de la epigrafía maya, hemos identificado distintos grupos de mujeres que desempeñaron funciones políticas. En un primer grupo encontramos a mujeres gobernantes como Une Balam de Tikal o la señora de Tikal, las que ocuparon el más alto puesto de gobierno y autoridad política. Por tanto, y gracias a estas investigaciones, se destaca que las mujeres mayas no solo se limitaban a papeles secundarios. Otras mujeres, como Kawil Ahau de Cobá, demostraron un liderazgo militar excepcional, superando bélicamente a muchos gobernantes varones de su tiempo. En un segundo grupo destacan mujeres con poder simbólico, quienes, aunque no gobernaron directamente,
fueron fundamentales en la legitimación del poder. Esposas, madres o ancestros de gobernantes, como la señora Viento Cráneo de Calakmul o la señora Bats Ek de Caracol, desempeñaron actuaciones clave en la esfera política maya. La diversidad en la participación de las mujeres en la política maya es evidente en la epigrafía. Algunas mujeres, como la señora Sei Cielo de Dos Pilas, asumieron el control político, bélico y religioso, sin que necesariamente sean investidas como gobernantes, mientras que otras, como la esposa de Jacques Cucmó, fundador de Copán, se destacaron por su papel como madres y ancestros de gobernantes. El acceso de las mujeres al trono maya se facilitaba a menudo a través de matrimonios políticos, ya sea como consortes o como consorte principal. La importancia de su linaje dictaba su posición en la sociedad, ofreciéndole un lugar privilegiado en los ámbitos políticos y ceremoniales. En algunos casos extraordinarios, las mujeres mayas podían convertirse en gobernantes con un poder político y bélico significativo. Hijas de gobernantes, como la señora Huachanglén, eran enviadas a otras entidades políticas para establecer linajes afines a sus intereses políticos. Este fenómeno de descendencia matrilineal, donde las hijas se convertían en líderes locales, proporcionaba a las mujeres una trascendencia local de gran importancia. Huachanglén, enviada desde Dos Pilas hasta Naranjo, estableció un linaje afín a los intereses políticos de su gobierno. Explorar la información arqueológica maya nos sumerge en el mundo de la política, la simbología y las estrategias de poder. Las mujeres de esta civilización ancestral tienen un legado que está grabado en las piedras y epigrafías, contándonos una historia compleja e inspiradora. Es así que en cada inscripción jeroglífica y en cada monumento, las mujeres mayas del pasado siguen contándonos esta compleja historia, desafiando las percepciones tradicionales y dejando una huella indeleble en la actualidad. Huella que persiste en la labor de Rutila Ahanel Ixtabalán, heredera de la civilización maya y luchadora por los derechos de su pueblo. Hola, buenos días, Rutila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo y qué gusto que estés apoyándonos en este tema de la civilización maya y su proyección en la actualidad, sobre todo en lo que concierne al género y el empoderamiento hacia la mujer. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Carlos. Es un gran placer poder estar en este espacio de conversación contigo y en lo que pueda aportar desde mi visión como mujer maya en Guatemala. Rutila, cuéntame un poquito de ti, tu nombre completo, en qué ciudad vives exactamente, a qué has estudiado, a qué te dedicas y cuáles son los cargos que has ocupado en tu país. Claro, con gusto. Mi nombre es Rutila Elizabeth Ajanel Ixtabalán. Yo soy del grupo étnico Quiché, perteneciente al grupo Maya. En Guatemala somos varios grupos de origen maya, ¿verdad? Pero yo soy Quiché, que es el mayoritario acá en el país. Soy originaria de Quetzaltenango, que es un departamento que está en el occidente del país. Y pues actualmente resido en Ciudad de Guatemala por cuestiones de estudios y trabajo. Migré acá hace varios años y actualmente pues ya casi voy llegando a los 20 años de estar por acá en Ciudad de Guatemala, lo cual pues ha tenido bastantes implicaciones en muchos temas de mi vida, ¿verdad? Varios positivos, otros que son difíciles de sobrellevar en una ciudad metrópoli, ¿verdad? La que probablemente no estaba acostumbrada en mi proceso de crecimiento, pero bueno, me ha dado también muchas oportunidades. Eso me permitió pues estudiar una carrera. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo los estudios de maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala y también tengo un posgrado en Políticas Públicas.
Eso es a nivel de mi formación académica. En relación a mi recorrido, pues yo me involucré desde muy joven en muchos temas de organizaciones sociales, especialmente de pueblos indígenas y de mujeres, Ujú. y tengo varios años pues, de estar involucrada en diferentes procesos. Básicamente, podríamos decir que esa misma carrera que he contado me permitió también formar parte del gobierno de mi país en temas de pueblos indígenas, Ujú. y posteriormente pues estuve trabajando en la cooperación internacional en las Naciones Unidas, en el programa para la educación, ciencia y cultura UNESCO, y bueno, a lo largo de los años, pues, digamos, en la escala de una carrera profesional y técnica, pues, pude ser viceministra de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala. Actualmente, pues, sigo en varios otros proyectos que he venido desarrollando y pertenezco actualmente al colectivo multidisciplinario de mujeres indígenas de Guatemala. Nos estabas comentando que perteneces a una etnia, la etnia quiché. Esta etnia, me dices, es la mayoritaria. Sí, bueno, yo pertenezco al grupo étnico quiché, Ujú. es la mayoritaria en Guatemala. Realmente ha ido bastante en ascenso la población del grupo étnico quechí, han crecido bastante tanto en territorio como en número de población, pero bueno, históricamente el pueblo quiché pues ha sido el mayoritario en Guatemala. Yo soy originaria del pueblo quiché, aunque territorialmente ocupa distintos departamentos de nuestro país, ¿verdad? No solo estamos en Quetzaltenango, el departamento donde yo soy, ¿verdad? Ujú. Sino está también en varios otros departamentos en el país, en el mismo departamento del Quiché, Totonicapán, incluso en Sololá, en Quetzaltenango, que es donde yo soy, hay un poquito también en Retauleu, o sea, sí hay una extensión geográfica donde pues hay presencia de este grupo étnico. Dentro del marco de la civilización maya y la herencia de este legado cultural, y pasando al tema de la visión de género, de algún modo la cosmovisión maya, como herencia cultural, te ha ayudado o ha ayudado a tu comunidad, a tu etnia, en el empoderamiento de género, o quizá el empoderamiento de género se ha insertado como una cuestión nueva dentro de esta cosmovisión o dentro de la cultura maya. Bueno, tal vez hacer voy a separar mi respuesta en dos puntos, ¿verdad? Yo Ujú. creo que el primero, digamos, es lo que nos enseñan. Yo vengo de una familia que afortunadamente me formó en mis valores, principios y conocimiento de la cultura maya. Eh, digamos, desde mi abuela, desde mi madre, digamos, hubo un proceso de formación. No es que te sienten a enseñarte, ¿verdad? Ujú. Sino uno lo va viviendo en la En el cotidianidad día a día, y claro. en el día a día. Y yo creo que aún así fue, digamos, o sea, fue un proceso muy hermoso, muy bonito que a mí y a mi familia, ¿verdad? Nos empoderó mucho. De esta misma manera, pues hay muchas otras familias donde también se ha dado este proceso, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Digamos, a conocer nuestra cultura, a conocer los valores, los principios de nuestra cultura, a utilizar nuestro traje. Nosotros aquí en Guatemala todavía utilizamos en la cotidianidad nuestro huipil, nuestro corte, ¿verdad? Como parte de, Ujú. de nuestra vida cotidiana. Y así, pues de esta misma manera, a mí me está tocando también enseñarle a mi hija esto, ¿verdad? Y así, digamos, otros valores, la comida, la alimentación, etcétera. Digamos, todo este bagaje cultural que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Creo que también hay un proceso digamos, de influencia de muchos temas extranjeros, especialmente que en nuestras familias y en nuestras comunidades ya hay muchas personas que han migrado hacia Estados Unidos. Entonces esto Ujú. genera también otra influencia de otra naturaleza, entonces se vuelve, digamos, una mezcla de elementos culturales, ¿verdad? Tanto los nuestros con los que Claro. están Ujú. llegando a incidir, ¿verdad? Y obviamente eso ya genera pues alguna incidencia también en todos los elementos culturales de la familia, ¿verdad? Bueno, digamos, yo vengo de una familia donde, digamos, las mujeres han tenido un papel preponderante en la propia historia de la familia, ¿verdad? Y eso Bien. a mí me ha permitido también decir que estar cada vez más segura de mi identidad y que mi choque cultural no fuera tan fuerte al momento de venirme, por ejemplo, a la ciudad de Guatemala, eh, o al ingresar a una universidad donde yo fui la única mujer indígena en la Facultad de Ciencias Políticas, Vaya. ¿sí? Eso estoy tratando de explicarte que para mí esas bases que traía fueron muy importantes, ¿verdad? Sin embargo, creo que, y ahí va la segunda parte, Guatemala es un país donde el racismo es todavía bastante alto, ¿verdad? Es un país donde realmente a mí me pasó, ¿verdad? Mi proceso en la universidad fue bastante duro y bastante difícil, que si yo no hubiera tenido la formación que tuve, pues no hubiera podido, digamos, culminar una carrera, ¿verdad? Porque hay personas que Entiendo. incluso han llegado a desistir de su formación porque es bien difícil, digamos, esas interrelaciones culturales acá con pues, el pueblo que prevalece aquí en la ciudad, que es el pueblo ladino, ¿verdad? Eh, entonces, en esta segunda parte, creo que uno puede decir que hay una división, digamos, entre lo que uno aprende estando dentro de su cultura versus el insertarse a una vivencia cotidiana Ujú. en un país, en una ciudad, en una comunidad aquí en Guatemala, ¿verdad? Es decir, nos
cuesta bastante decir que vamos a mantener ciertos valores, ciertos principios. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestros principios culturales mayas hablamos mucho de la dualidad, de la complementariedad entre mujer y hombre, pero el pensamiento occidental es un pensamiento altamente machista, ¿verdad? Y en nuestro caso, altamente racista. Entonces, dentro de esos niveles, es bien difícil. ¿Verdad? Es bien difícil y creo que ahí habrá Claro, otra pregunta más adelante donde podemos hablar un poquito sobre cómo esto se materializa en el día a día. O sea, las mujeres en Guatemala, las mujeres indígenas, vaya, estamos bastante excluidas de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, ¿verdad? Y incluso dentro de las relaciones socioculturales, nos consideran ciudadanas de última categoría, ¿verdad? O sea, sufrimos diferentes tipos de, de discriminaciones, ¿verdad? Y de sucesos cotidianos y muchísima falta de oportunidades para las mujeres indígenas. Desde tu perspectiva y la experiencia que me has venido contando, eh, el papel de las mujeres maya en las comunidades actuales, ha venido persiguiendo una evolución, se han adaptado efectivamente a los cambios culturales y cambios sociales. Ya me has comentado algo de esto, pero en líneas generales, muy aparte de la experiencia que tienes, podemos decir que el papel de las mujeres mayas en la actualidad han podido adaptarse de manera contundente, cierta. Hay posibilidades de decir que esta adaptación ha sido efectiva. Sí, yo creo que como toda cultura hemos evolucionado también. Eh, Creo que, digamos, aquí en Guatemala se tiene un papel preponderante y no sé si hace tan poquito al tanto del tema internacional, en el tema de Guatemala. En los últimos 2 meses hemos estado en una crisis política bastante fuerte mm, por diversos temas de carácter público, ¿verdad? En este caso, tal vez para no adentrarnos mucho en ese tema, porque eso solo eso tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, en este momento de crisis política que hemos tenido en nuestro país, se ha denotado enormemente una fuerte participación de mujeres indígenas. Vemos qué es lo relevante que se tiene en este momento dentro del proceso, desde esta perspectiva de lo que estamos hablando. O sea, los pueblos indígenas en general han tenido una participación activa. Tenemos ya 59 días de estar en un paro, algo que se ha denominado un paro nacional indefinido, ¿verdad? Este paro ujú, nacional indefinido ha estado liderado por las autoridades indígenas ancestrales. Y dentro de, digamos, este grupo de autoridades indígenas ancestrales de todos los pueblos, como te comenté al inicio, aquí hay muchos pueblos ujú, indígenas, muchos grupos étnicos. Entonces, dentro de este grupo de las autoridades indígenas de cada uno de los pueblos, ha habido una participación relevante de algunas mujeres. Digamos, a nivel entiendo. de autoridad, alcaldesas indígenas, ¿verdad? Te puedo mencionar a la alcaldesa indígena de Tucumán, de un grupo, la alcaldesa indígena de la alcaldía de Nevar, que es otro, pero son mujeres que han tenido un papel protagónico, que han alzado su voz en los medios de comunicación y que han tenido Ujú, como mucha relevancia, ¿verdad? Eso a mí me lleva, digamos, a decir que en efecto ha habido, digamos, un crecimiento de la participación de las mujeres indígenas dentro de la autoridad propia de los pueblos originarios, ¿verdad? Sin embargo, esto hasta el momento no se ve reflejado. Muy probablemente algunos dicen que eso sí va a ser dentro de los siguientes años, pero Ajá. por lo menos en la historia reciente de nuestro país o en la historia de nuestra era democrática, digamos, las mujeres han estado al margen del ejercicio público y al margen digamos, del ejercicio gubernamental, es decir, ser electas diputadas, ser electas alcaldesas, ser electas a, no se diga, digamos, a un cargo, a cargos superiores como una presidencia o una vicepresidencia, ¿verdad? ujú, Digamos, sí ha habido un crecimiento a nivel de pueblos, pero no ha habido un crecimiento, digamos, a nivel general como de nuestra participación y empoderamiento entiendo. como país. A nivel de diputación hemos venido en descenso. Vaya. Hubo un punto donde logramos, creo yo, eso fue como principios de los 2000, donde hubieron como 4 o 5 mujeres indígenas en el Congreso. En ese momento eran como de 150, ¿verdad? No, tal vez los datos no van a ser completamente exactos, Wow. pero en este periodo que acaba de ser electo, solamente una mujer indígena Una identificada sola. como mujer maya de 160 diputados, ¿no? Wow. O sea, estamos totalmente subrepresentadas, ¿no? No hay una representación de mujeres y eso pues tiene obviamente bastantes implicaciones porque no hay voz Ujú, nuestra, aunque la persona que está es una persona súper consciente, súper capaz, súper respetada, ¿verdad? Eso pues no significa, o sea, no tenemos una mayor representación de nuestra voz como mujeres indígenas en el Congreso. Podríamos decir entonces de alguna manera que eh, uno de los mayores desafíos de las mujeres mayas en este momento tienen que ver con términos de igualdad, términos de empoderamiento, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con, digamos, cómo nos interrelacionamos con el Estado. ujú, Eh, yo creo que un Estado como el que hemos tenido en Guatemala es un Estado que margina a las mujeres indígenas. Es un Estado que no genera oportunidades de igualdad. Realmente tenemos, y es una parte muy, muy triste porque somos la mayoría de la población mm, de Guatemala, ¿verdad? Y creo que claro. esta carencia de representación limita nuestras posibilidades de desarrollarnos.
Pues creo que, bueno, yo como politóloga siempre, o sea, lo veo desde ese punto de vista, ¿verdad? Claro. Mayor representación, pues obviamente va a haber mayor, no solo participación, sino también una mayores posibilidades de promover el desarrollo de la mujer. En términos de prácticas culturales y prácticas culturales mayas en particular, ¿existe alguna tradición existe algún conjunto de tradiciones mayas que fortalezcan el papel de las mujeres en la propia comunidad o en la sociedad guatemalteca? Digamos, en el devenir histórico, lo que yo sé es de nuestra cultura, pues, digamos, siempre se decía que uno de los valores más importantes era la dualidad y la complementariedad entre mujeres y hombres. Eh, digamos, y eso se ve reflejado cosmogónicamente. Claro. Por ejemplo, aquí en nuestras ciudades antiguas estaba, digamos, la pirámide principal digamos, del rey, pero también enfrente estaba la de la reina. O sea, nuestra ciudad más importante aquí, que es Tikal, tiene Ajá. esa representación de esa dualidad. Y esa dualidad, digamos, se ve reflejada, digamos, para nosotros es el abuelo sol, es la abuela luna. O sea, todo siempre tiene esa dualidad de ambos géneros, ¿verdad? Masculino y femenino. Pero, digamos, ya en la época reciente, te soy franca, a mí me cuesta identificar cómo eso se ve reflejado en la actualidad. O sea, no tengo, digamos, una evidencia de eso, ¿verdad? Se ha quedado prácticamente en un conocimiento ancestral, cosmogónico, pero poco visible, ¿verdad? Digamos, Entiendo. ahora, decía, digamos, lo más importante ahora a nivel de la organización social y política nuestra son las alcaldías indígenas, las autoridades indígenas ancestrales. Pues no ancestrales que vienen de cientos de años atrás y que se han mantenido vigentes, digamos, que paralizaron el país ahorita, Ajá. ¿verdad? Pero, digamos, dentro de la lógica de ellos hay mucha lógica de comunitariedad, de organización, de participación. No ven a la participación de las mujeres, pero tampoco vemos una composición equitativa, ¿verdad? O sea, por decir, 50% Entiendo. mujeres, Ajá. 50% hombres, o una rotación de que este año tiene que ser alcaldesa mujer, este año tiene que ser alcaldesa hombres. No, eso no se ve, o por lo menos yo no lo he logrado identificar dentro de la organización de las autoridades indígenas ancestrales. Tampoco podemos decir que ha habido una labor dentro de las comunidades de empoderar a las mujeres. O sea, no ha habido un proceso, digamos, sistemático de eso. Entiendo. El empoderamiento de las mujeres ha venido, digamos, obviamente desde algunas familias que forjan la carrera de sus hijas, que forjan la educación, porque ahora la educación formal obviamente es parte de ese empoderamiento, o desde también darles las herramientas de negocio. De hecho, digamos, el pueblo al que yo pertenezco es un pueblo altamente, una capacidad económica bastante alta, ¿verdad? O sea, es un motorcito de la economía nacional, ¿verdad? Pero creo que no hay procesos internos. Entonces, ¿desde dónde ha venido? Desde la cooperación. Los mecanismos de cooperación, sí, pues obviamente por las metas, lo que fue las metas de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, tienen dentro de sus objetivos el empoderamiento de las mujeres. Entonces, se desarrollan programas de empoderamiento, se desarrollan becas de estudios, programas o proyectos específicos para fomentar el desarrollo económico de las mujeres, pero esa influencia, podríamos decir, viene desde organismos externos, ¿verdad? Ya un proceso sistemático, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es donde viene. En resumen, te diría Claro. que pues familias seguimos, ¿verdad? O sea, yo como madre vine, decía, de una familia donde me empoderaron, donde tuve esa formación académica, donde mi mamá pues nos hizo ser seguras de nuestra identidad y a su vez yo no estoy pasando por mi hija, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esa labor, pero digamos por un tema muy familiar, ¿verdad? Digamos el pueblo, las comunidades no están organizadas para desarrollar eso. Y si deseamos hacer una proyección a nivel político, cultural, ¿cómo visualizas el futuro del empoderamiento de la mujer y en especial en la contribución desde la perspectiva de género a la cultura maya, de aquí en adelante? Bueno, mira, yo creo que tenemos muchos retos. O sea, la historia definitivamente ha dejado muchos temas marcados, muchas barreras también, pero eso, digamos, no significa que debemos continuar en lo mismo, ¿verdad? Eh, Tal vez aquí te diría yo que, digamos, en el ámbito político, yo sí creo que se debe reformar nuestra ley electoral y de partidos políticos. Somos uno de los países que no tiene cuotas de participación política de mujeres, ¿no? Casi todos los países de América Latina sí los tienen y por eso pues obviamente hay más representación. De hecho aquí las mujeres se han organizado para que esas cuotas de representación no solo sean mujeres y hombres, sino por la alta concentración de pueblos indígenas también tenga la variable de pueblos indígenas en este proceso. Entonces sí creo que tiene que haber, digamos, un marco legal del Estado que forje pues, más participación en todos los ámbitos de la vida pública, ¿verdad? Yo creo también que, mira, es un tema bien complejo porque, digamos, las redes sociales pueden ser también un instrumento Sí. que permita llegar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Para empoderarlas. De hecho, ya se da, pero más influenciado por, digamos,
sus familiares migrantes. Entonces vemos a mujeres en redes sociales muy activas, pero con una perspectiva tal vez un poco alejada de la visión comunitaria. Porque nadie hace, digamos, empoderamiento para que nos sintamos seguras como mujeres indígenas acá. Claro. ¿Entiendes? Eso es algo que no existe y tal vez ahí es donde como nos vamos quedando un poco cortas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, creo que sí debe haber como más empoderamiento, digamos, de nuestra identidad cultural en Guatemala, ¿verdad? Eso, pues, es un tema complejo, ¿verdad? Tú que entiendes la parte de historia, es un tema complejo de cómo hacerlo, pero pues es un vacío que tenemos, ¿verdad? O sea, la labor de hogar, de casa, de decir, digamos, de lo que yo viví con mi familia, propia hermana también que empezaba a seguir eso, nosotros que lo seguimos poniendo, no es algo que se replique en todos los hogares, ¿verdad? Entonces muchas veces pues, vemos a muchas más mujeres indígenas tal vez en otros espacios, pero que pues ya dejan a un lado su identidad cultural, ¿no? Ya no es parte de su ser, sino ya es como, tú eres indígena, mis papás son mayas, no es como ya mis papás, yo ya no, ¿verdad? Entonces, digamos, es parte, digamos, de esa escasa formación y empoderamiento que hay. Creo que sí tiene que haber cambios sustantivos en nuestro modelo de país, ¿verdad? Nuestro modelo de país, como te lo comenté, es un modelo altamente racista, es un modelo que relega a las mujeres a un segundo plano y pues por más luchas que se hagan entre las propias comunidades, si el Estado sigue siendo como es y si nuestros modelos de desarrollo económico, de desarrollo social siguen en la vía en la que van, creo que difícilmente vamos a lograr cambios sustantivos, ¿verdad? O sea, yo puedo seguir haciendo mi lucha desde mi hogar con mi hija y desde otros círculos y desde otros espacios como el colectivo que te mencioné, al que pertenezco, de mujeres indígenas profesionales, ¿verdad? Pero no, tú sabes que, como todo, ¿verdad? Van a tener un alcance limitado, ¿verdad? Tiene que ser realmente una decisión de Estado, o sea, cambiar, darle la vuelta a este país que nos ha quedado de ver históricamente para poder tener como mejores resultados, ¿verdad? Y eso implica, pues, muchos cambios estructurales que se deben de dar. Pero creo que no hay que perder la esperanza. Yo creo que hay que seguir luchando desde los espacios que se tengan, desde las posibilidades que tengamos de incidir, porque pues si incidirnos en nuestro hogar, en nuestra comunidad y si tenemos la capacidad de incidir a una escala nacional, pues hay que seguir perseverando para que pues las mujeres tengan mejores oportunidades. Y muchísimas gracias. Con esto finalizamos la entrevista. Me has dado una perspectiva bastante amplia. ¿Algunos comentarios finales que quisieras añadir para cerrar la entrevista? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder tener esta conversación. Creo que es muy valioso poder intercambiar y pues poder dar mis opiniones como mujer maya, que sean escuchadas en otro país con el que tenemos pues algunas similitudes culturales, ¿verdad? El atardecer en la selva maya. La cultura y su tradición siguen siendo pilares inquebrantables en sus descendientes, especialmente en las mujeres de las comunidades mayas que siguen transmitiendo el ADN de su antigua y milenaria civilización. Este documental ha sido un viaje a través del tiempo y la cultura de los mayas, un pueblo que teje su identidad en cada historia y celebra la belleza de la vida, en cada mujer, en cada hombre, en cada descendiente de este enorme pueblo maya.